Muy buenas. En este último vídeo vamos a ver cómo imprimir o escanear desde el móvil. Bueno, yo creo que una amplia mayoría de la gente que tenga una impresora multifunción significa que aparte de imprimir puede escanear o fotocopiar, bueno, pues que la tenga en casa, sabe hacerlo desde el ordenador. Lo interesante viene cuando queremos hacerlo desde el móvil. Bueno, pues mucha gente que no sabe hacerlo. La impresora multifunción debe disponer de opción Wi-Fi, es decir, conectarnos a ella sin cables. La mayoría de las multifunciones que se venden hoy en día ya traen esa opción. Entonces, el primer requisito es que tanto el móvil como la impresora estén conectados a la misma red Wi-Fi, por ejemplo, la de nuestra casa. Para configurar la impresora se hace de dos maneras diferentes dependiendo de cada móvil. Yo, por ejemplo, en algunos móviles tendría que ir a ajustes y buscar una opción que se llame servicios de impresión o impresión, y desde ahí pues agregar la impresora, el modelo de impresora que yo tengo, porque claro, marcas, hay Brother, Canon, etcétera, ¿no? Bueno, mi móvil es el caso en el que no tenemos esa opción de impresión en los ajustes. Entonces, si nos encontramos en esa situación, salimos de aquí y nos dirigimos a la Play Store. En la Play Store lo que tenemos que buscar es la marca de nuestra impresora para instalar una aplicación de ella. Es decir, si tenemos Brother, Canon, Epson, o por ejemplo yo que voy a utilizar pues una marca más desconocida, pero es la impresora que tengo a mano, ¿vale? Que es el caso de Konica Minolta. Vale, la buscamos y la instalamos. Al final el método es el mismo, es decir, una vez instalada la aplicación, las opciones que tenemos en ella, ya sea de una marca o de otra, son bastante similares. Es decir, tenemos unas opciones de imprimir documento, otras opciones de escanear, y bueno, y obviamente pues tenemos que tener también una opción de buscar nuestra impresora. Porque claro, como dije antes, tanto el móvil como la impresora están conectados a la misma red Wi-Fi, y lo que hace la aplicación es buscarla a través de la red Wi-Fi. La encuentra y sin problema. Vale, una vez está instalada, bueno, lo de siempre, salimos del Play Store. Bueno, ya vemos que nos aparece la aplicación, en este caso de Konica Minolta, la abrimos. Bien, bueno, aquí nos pregunta, como toda aplicación que instalamos, si le queremos dar permisos para acceder a imágenes, archivos multimedia de nuestro dispositivo. Esto lo hace, pues obviamente, pues si queremos imprimir algún documento o foto, o en el momento de escanear, pues para grabar ese escaneo. Permitir, más de lo mismo, ¿no? Realizar fotografías, vídeos, permitir por el tema de escanear. Vale, decimos aceptar para aceptar, bueno, las condiciones de uso. Bueno, luego nos pregunta si queremos ayudar a mejorar la calidad de nuestros productos, es decir, envía información anónima para que ellos puedan mejorar esta aplicación. Bueno, aquí ya depende de cada uno, yo le voy a decir cancelar. Bien, bueno, ya lo primero que te dice es obligatorio registrar la impresora para utilizar aplicaciones. Es decir, en la impresora no podemos hacer nada, así que le decimos OK. Vale, bueno, esto es una opción que nos interesa. Vamos a decir no volver a preguntar, OK. Y ya tenemos, bueno, álbum, mis documentos, almacenamiento. Si le damos aquí al menú a las rayitas, pues podemos decidir si queremos imprimir, que es donde estamos ahora, o si queremos escanear. Pero como dije, antes hay que agregar la impresora y entonces le damos aquí el icono de la impresora. Vale. Es tan simple como decirle más. Bueno, en otras aplicaciones de otras impresoras, pues pondrá añadir impresora, bueno, cosas así similares. Le damos a más y decimos automático, es decir, que la busca automáticamente. Bien, aquí ya nos encontró una impresora, le damos y le decimos añadir. Vale, está añadiendo la impresora. Esperamos
le puede llevar un minuto, vale, perfecto, ok. Bueno, vamos para atrás y ya tenemos nuestra impresora añadida. Esto queda memorizado, es decir, cada vez que hacemos uso de la aplicación no tenemos que añadir la misma impresora, queda ahí, ¿vale? Y podemos también añadir tantas impresoras como queramos, es decir, quedan memorizadas. Si nosotros vamos a casa de alguien o alguna tienda y añadimos por wifi otra impresora, esa impresora queda memorizada en la aplicación, ya sea de Konica Minolta como si son otras marcas, ¿vale? Vamos para atrás. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser escanear. Ya sé que tenemos aquí la opción de imprimir, pero le damos aquí al menú y le decimos escanear. Vale, bueno, aquí nos aparecen unas típicas opciones de escaneado, es decir, bueno, tamaño de escaneado, es decir, si va a ser en A4 o en A3, porque esta es una multifunción, bueno, bastante grande y buena. Lo podemos dejar que autodetecte, porque ya tiene el cristal, pues ya tiene eso para detectarlo, la calidad, ¿no? Lo que es la resolución, cosas que en principio, bueno, no tenemos por qué tocar. En modo de color, obviamente sin color, escala en grises, etcétera, ¿vale? Bien, y obviamente ese escaneo se va a guardar en un archivo que en principio va a ser en formato PDF, que en formato PDF son, bueno, son documentos, pero de solo lectura que no se pueden modificar. Bueno, también tenemos, si por ejemplo es una foto, pues a lo mejor nos interesa que el formato de archivo sea en JPG, que es el formato de imagen, ¿vale? Bueno, en principio esto lo vamos a dejar así. Y lo que vamos a hacer, bueno, obviamente pues tenemos que poner un documento, una foto en nuestro escáner y después darle aquí al botón azul que dice escáner. Bueno, pues le damos a escáneres. Vale, bueno, iremos como la multifunción, empieza a escanear el documento, la foto. Vale, y una vez acaba, aquí tenemos el documento escaneado. Vale, entonces ahora, bueno, si nos gusta cómo quedó, pues decidimos si queremos guardarlo, si no, pues eliminarlo. Yo lo voy a decir guardar. Te pregunta si quieres guardar este archivo en mis documentos, pues yo le digo ok. Bueno, y otra vez guardar. Vale, entonces ahora este archivo ya queda guardado. Bueno, yo al final lo dejé que lo escaneas en PDF, le damos, si queremos verlo, ya lo tenemos en nuestro móvil, ¿vale? Bien, si queremos imprimir algo, pues es muy sencillo, ¿no? Vamos a la opción de imprimir y bueno, podemos buscar en nuestro álbum, que sería como la galería del móvil, y bueno, también tenemos opciones de mis documentos, documentos que tengamos o almacenamiento. Bueno, yo voy a decir almacenamiento. Y aquí, bueno, pues nos aparecen una serie de archivos, fotos, lo que sea. Es muy sencillo, elegiría uno al azar. En este caso, obviamente, sí, al azar, ¿no? Cada uno que imprima el que quiera. Bueno, por alguna razón no me salió. Voy a volver a darle. Ahí está, vale. Y una vez, bueno, pues ya lo tenemos ahí. Bueno, le diríamos imprimir y ya nos lo imprime. No tiene mayor problema, ¿vale? Y no necesariamente para imprimir algo tengo que hacerlo desde la aplicación de la marca de la impresora. Es decir, yo puedo ir, por ejemplo, a galería si quiero imprimir una foto y escoger la foto que quiero imprimir y mandarla a imprimir. O por ejemplo también todos tenemos en el móvil una aplicación de archivos, gestor de archivos, pues donde podemos encontrar nuestros documentos y también desde ahí mandarlos a imprimir. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a galería, bueno, pues voy aquí, escojo una foto, por ejemplo, esta de aquí, veo la foto, ¿no? Y bueno, ya tenemos esta opción conocida, que dice aquí compartir. Y aquí ya me aparece la opción de la aplicación de Konica Minolta, le doy y ya me sale directamente la foto para imprimir. Solo me bastaría darle a imprimir y ya me la imprime, ¿vale? También, pues como dije, si vamos al programa se suele llamar archivos, gestor de archivos, bueno, creo administrador de archivos también.
Aquí, por ejemplo, yo puedo buscar los documentos, ¿vale? Bueno, también imágenes y otras cosas, pero el caso es documentos. Bueno, hay documentos de Office y luego los libros electrónicos que son los PDF. Bueno, este de aquí, el primero, es el que yo escaneé. Entonces, para mandarlo a imprimir, bueno, le cargo con el dedo, lo selecciono, porque así funciona en esta aplicación, es diferente a la de la galería. Y nada, es lo mismo ahora, compartir. Y elegiría la Mobile Printing, bueno, la imprimir, que es la impresora de Konica Minolta. E igual, ya después le daría el botón azul de imprimir y ya me lo imprimiría. Bueno, está bien saber también que, bueno, yo creo que todos sabemos que en el móvil, como ya comenté en una ocasión, tenemos una cuenta de Google, que es lo mismo que una cuenta de Gmail. Está bien saber que, claro, si nosotros escaneamos un documento, lo más probable es que lo queramos enviar por email. Ese, por ejemplo, que alguien que quiera dar de baja un seguro, entonces necesita rellenar una hoja o firmar la mano, lo que sea, bueno, expresando su deseo de dar de baja el seguro, y donde, pues, aparte de eso, pues tendríamos que incluir pues un escaneo de nuestro DNI. Si nosotros lo escaneamos, pues bueno, podemos dar de baja el seguro enviándolo por correo electrónico en vez de fax, ¿vale? Entonces, en el momento de llegar a este punto, el documento escaneado, imaginaos que es eso, ese ejemplo que yo estoy explicando, pues lo enviaría por Gmail, es decir, por correo electrónico, y entonces el archivo ya me parece adjunto. Podemos ver aquí, ¿vale? Bien, y entonces nada, yo aquí tendría que poner para quién, pues yo qué sé, a ver, algo que me voy a inventar, ¿no? Bajas, seguros.com, asunto, baja, seguro, número, lo que sea, vale, todo esto es inventado. Nada, mensaje adjunto, hoja de baja y copia DNI. Vale, entonces le doy aquí esa flecha de arriba. Ella me lo enviaría. Bueno, no lo voy a enviar porque seguro que ni existe este correo, ¿vale? Esto lo he inventado. Pero bueno, para que veáis también los casos aplicativos, es decir, no solo es aprender a imprimir o escanear, pero si se escanea algo es por un fin, ¿vale? Y pues lo importante de este video tutorial es que veáis que podemos hacerlo desde el móvil y no, sin que nos haga falta un ordenador, como dije en un principio del vídeo, que la impresora sea wifi y tanto el móvil como la impresora estén conectados a la misma red wifi. Bueno, hasta aquí todo, ¿vale? Como dije, este es el último vídeo. Espero que los vídeos que hice os hayan servido de algo, espero que hayáis aprendido algo y bueno, lo más importante, que lo uséis cuando os haga falta. Pues nada, me gustaría más, ¿vale? Bueno, gracias a todos y venga, a cuidarse.